el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Mateo capítulo 9, solamente vamos a dar del versículo 35 al 38, y dice el versículo 35: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros, ¿qué dice? Pocos. Dice el 38 todos juntos: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Así vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a Dios en oración. Amén. Y algo importante, vamos a pedir pídale a usted que Dios nos hable. Amén. Dios le hable. Vamos a orar. Padre eterno y soberano, Dios bendito, te damos toda la honra, mi Dios Padre, porque usted solamente es digno. A usted sea la honra y la gloria, Padre, como lo dice tu palabra, al Cordero sea la honra y la gloria, y gracias, Padre, por el precioso y maravilloso Salvador que tenemos, Dios. Gracias, Padre, porque usted nos ama, Dios, nos tiene misericordia, y Padre, aunque no somos lo que debemos de ser, Padre, pero usted nos tiene misericordia, Dios, y Padre, tantas fallas que cometemos y tantos pecados, y aún usted nos tiene gracia y misericordia, Dios. Gracias por ser bueno con nosotros, gracias por amarnos, y Padre, te pedimos que esta mañana, mi Dios, tu amado Hijo Cristo Jesús sea glorificado, y que tu Santo Espíritu, Padre, aplique tu palabra a cada corazón, Señor mío. Te pido que me dé la bendición de ser un instrumento en tus manos, y Padre, que también solamente sea una voz que sea usada por tu gracia, Dios. Gracias, Padre, por todo. Úsame, Padre, para tu honra y gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así, tome su asiento. Tome su asiento y vamos a iniciar. Y solo me permite ponerme tiempo porque yo con el tiempo soy muy malo. Pero vamos allá a Mateo capítulo 9, versículo 35, que ya dimos lectura, y vamos a hablar sobre la necesidad de obreros. La necesidad de obreros. Ahora, como dicho evangelio con Mateo, fue escrito por Mateo. Mateo se esfuerza en demostrar que Jesucristo, el Señor Jesús, es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y él se esfuerza en ello, pero también Mateo nos enseña sobre el costo de seguir a Jesucristo, y llama a aquellos a los cuales le estaba enseñando, a los judíos, a tomar una decisión y un compromiso genuino. ¿Con quién? Con Cristo. Y no había lugar neutral. Era de tomar un compromiso con Cristo o no tomarlo, pero no había un lugar neutral, y eso sigue habiendo hoy, de que las personas deben de tomar un compromiso genuino de corazón con Cristo. No hay para fríos, no hay para gente, para cristianos tibios. Tenemos que tener un compromiso con nuestro Señor Jesucristo. Y ante nuestro Señor Jesucristo solamente hay dos opciones, es decir, se le rechaza como el Mesías, como en este caso los judíos se le rechazaba como el Mesías, o se le recibe para rendirse a Él en una entrega total, en una entrega absoluta a Cristo Jesús. Y Mateo presenta a Cristo como el Mesías, y lleva al pueblo a un reto a tomar a Cristo como el Mesías prometido que se anunciaba en el Antiguo Testamento, y que el pueblo tenía que ir a Cristo en una entrega total. No hay en parte, sino que era una entrega total. Y las Escrituras nos enseñan la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene toda la autoridad, así en el cielo como en la tierra, y llama a una entrega, a una entrega radical. De aquel judío que se convirtiera a Cristo tenía que ser una entrega radical. ¿Qué está hablando? De un giro de 360 grados y ir en pos de Cristo Jesús. Incluso los religiosos iban a volver en contra de esa gente, sí, pero a eso eran llamados, y algo para nuestros días es algo similar.
Conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y nuestro Señor Jesucristo, el Señor de todo, el Creador de todo, el que tiene toda potestad, ahora nos llama a una entrega radical a Él, a una entrega completa. No es en parte, sino que nuestro ser completo debe ser rendido a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Mateo nos muestra la autoridad de Jesús, pero también una cosa que nos muestra Él en el Evangelio de Mateo es su misericordia. Muestra su autoridad y muestra su misericordia. Y vaya que Cristo fue muy misericordioso y lo sigue siendo. Sí, aunque no está físicamente aquí en nuestros días, pero Él muestra misericordia hacia sus criaturas. Ahora, vamos a ver algunas cosas y vamos a ver primeramente cuál era la actividad cotidiana de Jesús. Su actividad cotidiana, lo que Él hacía constantemente todos sus días, y nota el versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, los judíos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice que Él recorría todas las ciudades y aldeas. Pero mire, vamos a ver un versículo en el capítulo 4, versículo 23, ahí en el mismo evangelio de Mateo. Mateo 4, 23. Algo similar, pero nos enseña una diferencia. Mire, 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Allá en el capítulo 9 dice que todas las ciudades y aldeas, y aquí dice que toda Galilea. ¿Qué hacía? Predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora dice que todas las ciudades y aldeas en el capítulo 9, en el versículo 23 del 4, dice que toda Galilea. Entonces, un historiador, Flavio Josefo, historiador romano, en el primer siglo comenta sobre este pasaje que en el tiempo de Jesucristo había 240 ciudades y aldeas. ¿En los tiempos de quién? Del Señor Jesucristo. Ahora, note esto, Jesucristo dice que recorrió toda Galilea. Ahora, conformada de entre ciudades y aldeas eran 240. Ahora, nuestro Señor Jesucristo recorrió todas esas ciudades. Predicando, ¿cuál era el propósito? Predicando el evangelio del reino. Él tenía un propósito de predicar el evangelio del reino. Ahora, en los versos anteriores, Jesús fue injustamente criticado, como en el versículo capítulo 9, versículo 34, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Pero note el versículo 3 del capítulo 9. Ahora están hablando, aquí lo están acusando, lo están poniendo una acusación falsa y le están diciendo que él tiene una alianza ¿con quién? Con el príncipe de los demonios, y por esa razón echa fuera a los demonios. Levantaron una falsa acusación. Ahora también lo acusaron del versículo 3, 9:3 dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Lo acusaron de qué? De blasfemo. Y ahora él estaba atravesando acusaciones falsas. Él sabía lo que había dentro del corazón de los fariseos. Pero mi hermano, aunque levantaron falsas acusaciones en contra de Cristo, mi hermano, Cristo no se paró de hacer lo que tenía que hacer. Y era predicar el evangelio. Y mi hermano, ¿cómo nos hace falta hoy en nuestros días que nada nos detenga? Mi hermano, así sea pandemia, enfermedad. Mi hermano, estamos en el hospital, no nos debe de parar, mi hermano, debemos de predicar el evangelio. Mi hermano, nuestros días están contados, no sabemos cuándo vamos a morir. Pero mi hermano, debemos de aprovechar las oportunidades, incluso los momentos de tristeza, de aflicción, mi hermano, de gozo, para compartir el evangelio, mi hermano, porque no estamos aquí por toda una eternidad. Debemos de aprovechar, y mi hermano, y vemos la actividad cotidiana de Cristo, que era predicar el evangelio, y Cristo lo hacía, y no las cosas que pasaban alrededor no lo detuvieron para hacer lo que él tenía que hacer, de predicar el evangelio. Y nuestro Señor Jesucristo nos da la enseñanza de en qué nos debemos de ocupar, los creyentes, y mi hermano, de pasar tiempo en los negocios del Señor. Para nuestro Señor Jesucristo era importante pasar tiempo en los negocios de su Padre. Amén. Dios es nuestro Padre por gracia, somos salvos y debemos de ocuparnos en los negocios de nuestro Padre Celestial, en hacer la voluntad que Él quiere que nosotros hagamos.
Y mi hermano, para Haciendas Reales, no sé quién, pero de aquí le quedan tal vez 5 años, 10 años. ¿Y cómo va a vivir su vida? Tal vez usted no sabe que va a vivir 10 años y estamos desperdiciando el tiempo, no estamos aprovechando las oportunidades. Y mi hermano, y nuestro Señor Jesucristo estuvo por un espacio de 33 años y algunos meses, pero Él se mantuvo haciendo la voluntad de su Padre, mi hermano, predicando el Evangelio. Y tal vez algunos nosotros nos restan 5 años, y mi hermano, y vivimos alejados de la voluntad de Dios, no predicando el Evangelio, no estamos pasando tiempo compartiendo de Cristo, anunciando a Cristo por calles y ciudades, y estamos desperdiciando el tiempo. Pero ¿cuál es su ocupación primordial en nuestra vida? ¿Cuál es nuestra ocupación? Y vaya que todos trabajamos, pero de veces como creyentes no estamos bien enfocados y gastamos tanto tiempo en trabajo, y pasa una semana y 2 semanas y un mes y no hablamos de Cristo. ¿Cuál es nuestra prioridad? Dios nos salva y nos prometió que Cristo va a venir por nosotros, amén. Por esa bendita esperanza, esa promesa. Él nos pudo haber llevado al cielo cuando fuimos salvos, sí, pero nos ha dejado aquí en la tierra ¿con qué? Con un propósito de vivir unas vidas santas y unas vidas rendidas a Él, en servicio a Él, dedicarnos en la propagación del Evangelio. Pero Él nos ha dejado con un propósito aquí. Ahora debemos de predicar a Cristo en tiempos malos, tiempos buenos, tiempos de escasez, tiempos de dificultad, incluso tiempos de crítica. ¿Por qué? Por los inconversos, tiempo de crítica por los religiosos, mi hermano, sean católicos o cualquier otro grupo. Pero mi hermano, debemos de, aún aparte, incluso teniendo esa clase de críticas, mi hermano, debemos de propagar el Evangelio. Aunque nos tachen de religiosos, de fanáticos religiosos, predicar el Evangelio. Fíjese que se burlan del creyente porque anda constantemente predicando el Evangelio, pero no se burlan de aquel que es un chivista, no se burlan de aquel que es un americanista de fútbol mexicano, no se burlan y no lo tachan de fanático, pero sí le tachan a un creyente que es fiel a Dios y se burlan, mi hermano, se mofan, pero eso no nos debe de parar, mi hermano, tenemos que ser fiel a Dios, a compartir el Evangelio. Y mi hermano, aún las críticas de otros creyentes no nos deben de parar. Incluso críticas de otros evangélicos no nos deben de parar. Debemos de ser fieles a Dios y propagar el Evangelio, mi hermano, propagar el Evangelio. Y hermano, no sé, pero en algunas ocasiones yo he notado esto, que de veces creyentes son fieles a predicar el Evangelio en la iglesia local, en salir a predicar el Evangelio en las reuniones como iglesia. Y hay otros creyentes que dicen, pues eso se creen mucho porque van constantemente. Y en vez de apoyar en oración, en vez de apoyar en el grupo de ganancia de almas, mi hermano, critican. Pero aunque hay hermanos, mi hermano, y eso es tristemente, lo cual no debe de haber, pero tristemente lo hay. Pero aún si hay algún hermano que, si usted está predicando el Evangelio y hay hermanos que lo critican, usted siga adelante. Mi hermano, esmérese por hacer más para Dios y predicar el Evangelio. Y aunque Jesús hizo muchos milagros, mi hermano, que los hizo, eso no fue su enfoque principal. Vemos que sanó enfermos, sanó sordos y sacó demonios de personas, mi hermano, pero eso no fue su enfoque principal. Su enfoque principal era, mi hermano, era predicar el Evangelio. También se enseñaba en las sinagogas, pero mi hermano, él predicaba el Evangelio del reino, donde él mismo es el rey. Predicó a uno solo, como en el caso de Nicodemo, Juan 3, del 4, versículo 3 al 5, predicó a uno solo, como también predicó a una multitud, mi hermano, en el Sermón del Monte. Y predicó, pero nuestro Señor Jesucristo predicaba el Evangelio, y esa era su labor diaria de Cristo. Y el predicar el Evangelio es su labor cotidiana también de usted. Si alguien nos debemos de parecernos a Pablo, aunque Pablo era un buen creyente y fiel, y vemos que la vida que tuvo y que fue de gran impacto y es una gran enseñanza y un gran ejemplo, y él dijo, sed imitadores de mí, como yo ¿de quién dice? De Cristo. Pero mi hermano, no hemos sido llamados a seguir a Pablo, hemos sido llamados a parecernos cada día más a Cristo, a llegar a la plenitud de Cristo. Ahora Cristo predicó el Evangelio, vamos a predicar el Evangelio, mi hermano.
¿Qué ciudad no necesita del Evangelio? Todas. Y buenas noticias, esa es la tarea de la iglesia. De la iglesia, y no estamos hablando de la iglesia católica porque no tiene el verdadero Evangelio. Esa es la tarea suya y nuestra, que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo. Pero qué tan importante es para usted, hermano o joven, predicar el Evangelio. La ocupación diaria de Cristo era el predicar el Evangelio. Pero ¿cuántas veces al mes usted se ha parado aquí? Si los sábados salen a tocar puertas, ¿cuántas veces al mes se ha parado aquí a tocar puertas? Pastor, cuente conmigo y con mi familia. Y vamos a estar para ir a tocar puertas. Pero vemos la ocupación cotidiana de Cristo, que era predicar el Evangelio. Ahora, nota el versículo 36, 9:36. Ahora dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora, la compasión de Jesús es un tema frecuente en la Escritura. Y solamente, mire, si me presta su atención, Evangelio de Mateo 14:14, no lo busque, pero nomás escuche esto, dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que estaban, de ellos que estaban enfermos. Entonces, tuvo compasión, y es un tema muy constante en las Escrituras. Ahora, mi hermano, nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión de esa gente, dice, y la palabra compasión describe la compasión que mueve a un hombre en lo más profundo de su ser. Entonces, cuando Cristo vio, y al ver las multitudes, mi hermano, su corazón, mi hermano, se estremeció y tuvo compasión de esa gente. En lo más interior de él tuvo compasión por esa gente, vio las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Eso no está hablando, mi hermano, y significa que los hombres sin Dios están de esa forma, están en graves problemas. Y en graves problemas porque están como ovejas que no tienen pastor, mi hermano. ¿Y qué es una oveja que no tiene pastor? Vagan de aquí para allá, no tienen protección, no tienen cuidado, no tienen dirección. Y mi hermano, y hay un pastor, y Jehová es mi pastor. Y mi hermano, la gente está, y la vio Cristo como ovejas sin pastor, ovejas sin pastor. Y Jesús describió, mi hermano, lo que el hombre es separado de Dios. Los hombres separados de Dios están como ovejas sin pastor, están desamparadas y están dispersas. No tienen la dirección de Dios y no tienen la salvación de Dios. Y cuando nuestro Señor Jesucristo vio las multitudes, dice que Él tuvo compasión de ellas. Y gloria a Dios, porque nuestro Cristo mostró compasión por nosotros, hermano. Y entendimos que Cristo nos amaba y que nos mostró que éramos pecadores y que por nuestro pecado íbamos a estar separados eternamente de Dios, pero Cristo mostró su amor, mi hermano, y murió en la cruz del Calvario. Y ahora si nosotros creamos en Él, confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos a Él, mi hermano, Él nos salvaba y nos salvó, y gracias a Dios gozamos de esa esperanza en Cristo, que nos ha salvado del castigo que merecíamos por nuestros pecados. Pero hoy en nuestros días, mi hermano, en el mundo hay multitudes y no tienen lo que nosotros tenemos. No por méritos propios, porque no son por nuestros méritos, sino es a través de los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Y dice que no tenían pastor. Ahora dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora, al ver ahí donde andaba nuestro Señor Jesucristo, dice que vio las multitudes, no tenían pastor, pero había líderes que habían sido puestos para llevar al pueblo de Israel, ¿a quién? Llevarlo a Dios. Pero ¿qué estaban haciendo? Mi hermano, no estaban haciendo y no estaban cumpliendo sus responsabilidades. Y mire, me gustaría que fuéramos ahí a Ezequiel 34:5, Ezequiel 34:5, y mire,
Ezequiel 34, versículo 5. Dice, mire, si me permite, vamos a darle lectura del versículo 1. Ezequiel 34, del 1 al 5, dice la Escritura: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Nota el versículo 4. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Note el versículo 5. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Ahora, mi hermano, por causa de que los líderes que estaban ahí para guiar al pueblo a Dios, mi hermano, como no estaban cumpliendo su responsabilidad, ahora los judíos andaban errantes y como ovejas sin pastor. Ahora, mi hermano, en nuestros días es lo que anda haciendo el mundo. Andan las multitudes andan dispersas como ovejas sin pastor, no tienen dirección, no tienen a Dios como guiador, mi hermano, y andan dispersas y a causa de que no tienen la dirección y la protección y no hay líderes que se encarguen de hacer su obra, mi hermano, como está hablando en este caso los pastores, pero en este caso los líderes religiosos que había en ese momento, los que estaban supuestos a guiar al pueblo hacia Dios, mi hermano, como no estaban cumpliendo su responsabilidad, la gente sufría y andaban como ovejas que no tienen pastor. Ahora, mi hermano, en nuestros días, ahora en tiempos de la iglesia, cuando la iglesia no se involucra en hacer la voluntad de Dios, en no hacer para lo cual estamos hacer, mi hermano, ahora la gente anda sufriendo y por causa de que como creyentes, note eso, como creyentes no hacemos nuestra labor de salir por las calles y predicar, mi hermano, la enseñanza de la Escritura y no hablar testimonios, no hablar sueños o visiones, sino hablar el mensaje de Dios, lo que la palabra inspirada por Dios, ir y predicar el evangelio, mi hermano, ir y predicar las buenas nuevas de salvación. Cuando nosotros como creyentes no lo hacemos, mi hermano, la gente sufre y anda como ovejas sin pastor y la gente se va a falsas enseñanzas, y es ahí donde van a iglesias donde oran, levantan las manos y aquel que se dice siervo de Dios ora y empieza a caer oro del cielo y ahora, mi hermano, ya hay creyentes que miren, aquí me cayó oro después de una oración y mi hermano, y la gente es engañada y sufre, y aparte de que sufre no tienen salvación, no tienen quien los dirija. ¿Por qué razón? Porque los lobos andan enseñando falsas doctrinas y por causa de que iglesias, mi hermano, que tenemos la sana doctrina, no predicamos el evangelio. Creyentes que decimos tener la verdad del evangelio, no predicamos el evangelio y la gente sufre, mi hermano, cuando como creyentes no nos involucramos en hacer nuestra tarea. No tomamos en serio el encargo que Cristo nos dio. Y mire, el Mateo 28, y esos versículos los sabemos, dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero, por tanto, de que yo tengo toda tu potestad en el cielo y en la tierra, y mi hermano, nada se mueve sin que nuestro Señor lo permita. Él es soberano, dice, por tanto, tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿saben algo, discípulos? Ahora, por tanto, id y haced discípulos. Y mi hermano, no era si ellos les convenía o que mire, si les parecía buena idea. No, ellos tenían que obedecer porque el que lo estaba mandando, él tiene toda la autoridad. Y mi hermano, Cristo tiene toda la autoridad, mi hermano, en todo el universo, mi hermano. Y él manda a que usted que está en este lugar y yo, mi hermano, prediquemos el evangelio. Y quiere que nosotros, él espera que obedezcamos, mi hermano. Y mi hermano, él no pide si le parece bien o si le parece mal, sino solamente manda en nuestros días, mi hermano, como lo mandó a los discípulos, a predicar el evangelio. A predicar el evangelio. Pero dice que él tuvo compasión de las multitudes.
Ahora, hermanos, una cosa que él andaba haciendo era predicar el Evangelio. Pero los creyentes, como Colosenses 3:12 nos enseña a tener compasión. Hebreos 10:34 nos habla de tener, incluso ser compasivos con aquel que está en la cárcel. A ser compasivos. Y si nos manda a ser compasivos entre los hermanos, con nuestro prójimo, y si nos manda a qué, a ser compasivos con aquel preso, mucho más debemos de ser compasivos, mi hermano, a la situación espiritual del mundo. A la situación espiritual del mundo, porque mi hermano, muchos somos compasivos, mi hermano, con la necesidad, pero material. Y vemos ahí una persona mendigando, o no sé cómo se le llama en Puerto Rico, en Cuba, mi hermano, esa gente que por ahí se pone en un semáforo y pidiendo dinero. Ay, pobrecito, mira, no tiene una pierna, pobrecito, y le voy a dar $5, mi hermano. Y sí, tenemos compasión como creyentes, mi hermano, pero tenemos compasión física por la necesidad necesaria de este hombre que necesita un alimento, o que necesita comprar una medicina, mi hermano, y tenemos compasión, pero solamente física, mi hermano, pero de veces le damos $5, pero no le damos el Evangelio, no gastamos 5 o 10 minutos de pararnos y mire, sí le quiero compartir algo, pero antes de compartir de un plato de comida, mi hermano, disculpe, no hermano, porque no es hermano, pero mi hermano, le quiero compartir de un mensaje que usted necesita para su necesidad espiritual. Y tenemos compasión por la gente, por las cosas materiales. Y mire, y Cuba, una situación difícil, como lo estaba describiendo el pastor. Y Cuba necesita comida. Pero antes de la comida física necesita su comida espiritual, el cual es Cristo, mi hermano, el que satisface la sed espiritual, el que satisface la hambre, mi hermano, espiritual, y necesita a Cristo. Tenemos que tener movidos, mi hermano. Si usted es cubano, muévase a predicar el Evangelio, ir a Cuba y predicar el Evangelio. Dese una vueltecita de 1 semana, 2 semanas, ir a predicar el Evangelio, porque Cuba necesita el Evangelio. Venezuela necesita el Evangelio, Puerto Rico necesita el Evangelio, México también necesita el Evangelio, mi hermano, y necesitamos tener compasión por las multitudes perdidas. Ahora, nuestro Señor Jesucristo andaba predicando y dice, y al ver las multitudes, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Pero él echó una vista a las multitudes y vio su situación. Estaban en bancarrota espiritual. Gracias a Dios no estamos en esa situación. Somos salvos. Nuestra bancarrota espiritual se acabó ese día que conocimos a Cristo. Ese día que Cristo nos salvó y nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida, nuestra bancarrota espiritual se acabó. Pero hay multitudes de ellas. Y hermano, usted tiene compasión por la gente. Por las multitudes. Me llama la atención esto que en la India se llama uno que se llama el entierro de los dioses. Búsquelo en YouTube si gusta. Se muere por ahí una persona y van y lo ponen en un monte, en lo más alto de un monte, y con un machete largo, en México lo conocemos como machete largo, o una navaja gigante. Le cortan en lo que es en la espina dorsal, le cortan, y si es mujer o hombre, le quitan toda su ropa y ahí se queda. Ya está muerto. No es algo como que la gente lo vea con morbosidad, porque es una tradición que ellos tienen. Ahora, como está en un monte alto y el cuerpo está completamente desnudo, y le cortaron
al cuerpo, en su espalda. Los buitres, se llama el entierro de los dioses. ¿Por qué razón? Porque bajan los buitres el cóndor, mi hermano, carroñeros, y andan multitudes de aves. Y a tal momento que ya cuando la gente se aleja, mi hermano, bajan esos animales y empiezan a comerse el cuerpo de esa persona, de ese difunto. ¿Y sabe qué queda? Nada más el puro esqueleto. Y para ellos es una tradición como religiosa, y mi hermano, y pensando que están haciendo lo incorrecto, pero mi hermano, y vemos esos videos, y mire, esa gente cómo está ciega, mira, no saben qué es lo que está haciendo, mi hermano, pero están ciegas porque no les ha resplandecido la luz del evangelio, mi hermano. Usted y yo la tenemos, compartamos de Cristo a esa gente, tengamos compasión por esa gente, porque mucho lo que hace la gente religiosa, mi hermano, lo hace porque están ciegos, no conocen de la luz del evangelio, no conocen de la luz del evangelio. Ahora, mi hermano, vemos que la ocupación de Cristo su ocupación diaria de Cristo o cotidiana de Jesús era predicar el evangelio, pero también vemos que la compasión de Cristo, como nos habla en el versículo 36, en el 36, que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban como ovejas sin pastor. Ahora, al ver eso, al ver las multitudes y tuvo compasión de ellas, mire lo que hizo. La tercera cosa. Entonces, dijo ¿a quién? A sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Vio él predicó y vio las multitudes, él tuvo compasión por las multitudes, y ahora dice, entonces dijo a sus discípulos. Ahora hay una situación apremiante en el versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Hay una situación apremiante, una situación que es muy importante. La mies es mucha, pero la mies era mucha y tenía necesidad de obreros, de aquellos obreros que fueran a levantar la mies. La mies se podía echar a perder por falta de obreros. En un cultivo donde siembran maíz, si no hay obreros o incluso fresas, o si no hay personas que vayan y cosechen la fresa, ¿qué es lo que pasa? Se pudre, sirve, ya no, se echa a perder. Entonces, mucha era la mies, pero había necesidad de obreros. Y Jesús vio la necesidad de que los campos tenían que ser cosechados. Y mire Juan 4:35, mire el Evangelio de Juan 4:35. Mire allí el capítulo 4, versículo 35, que es lo que dice la Escritura. 4:35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. No estaba hablando que apenas estaba barbechando o que apenas estaba sembrando. Dice, alzar vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están listos para la siega. La cosecha de almas perdidas están listas para cosecharlas, hermano. Y la situación apremiante es que se necesitan obreros. Y donde quiera se necesitan obreros. Estoy 100% seguro que el estado de Florida no ha sido alcanzado al 100% con el Evangelio. Se necesitan más obreros. Y si estamos hablando del estado de Florida y no ha sido alcanzado con la población al 100% con el Evangelio, y mucho menos el país. Y hay multitudes en el mundo que no están alcanzadas con el Evangelio y se necesitan obreros. Y hay necesidad tanto en Cuba, Puerto Rico, México, Venezuela y Haití y todo otro país, mi hermano, se necesita de obreros. Y hay buenas noticias, los obreros tienen que salir de las iglesias locales.
Y sabemos ese himno que dice, ¿cómo dice? Cristo buscando. Que quieran. ¿Y quién va a decir, heme aquí? Y tengo entendido que para lugares como donde hay mexicanos que no pueden entrar a otros países, sino solamente locales. Y hay necesidad de obreros en Cuba y se necesita que cubanos se rindan a la voluntad de Dios de predicar el Evangelio. La pobreza no es material, aunque la hay. Pero hay pobreza espiritual, hermano. Y se necesita de cubanos que tomen las cosas en serio y que digan, Señor, yo soy cubano y me voy a Cuba, Señor. Y mi hermano, y que Dios sobre y que Dios lo use, y mi hermano, se necesitan obreros. Y esa misma, hubo necesidad en los tiempos de Cristo y hay más necesidad hoy en nuestros días porque hay una gran cantidad de habitantes en el mundo. Mi hermano, hay millones de habitantes y se necesitan obreros. México necesita obreros. Y mi hermano, y vemos las multitudes y a veces eso no nos conmueve nuestros corazones, pero debe de haber compasión en nuestros corazones. Ahora, mi hermano, Jesús consideró a las multitudes y también consideró los obreros, los cuales eran pocos. Vio que había era mucha la mies, pero había pocos obreros. Y mire, escuche este versículo, solamente es para recordar este versículo, pero mire, ahora dice el versículo ya me traigo la cita apuntada mal ahí, pero dice que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio, como si Dios rogase, no que está rogando, dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Entonces, hay buenas noticias que nosotros somos obreros, servidores de Cristo. Le hago la pregunta, ¿usted está sirviendo a Cristo? Deberíamos de estar sirviendo a Cristo, pero somos servidores para su servicio, y mi hermano, y tenemos que estar proclamando el Evangelio para que los hombres se reconcilien con Dios a través de la persona de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la situación que apremia es que oremos porque el Señor envió obreros a su mies. Note, la mies y Dios está interesado en que el mundo sea salvo. Y tenemos que orar como iglesia, mi hermano, como iglesias, no tan solamente esta, sino la nuestra, donde yo soy miembro. Mi hermano, tenemos que estar rogando, mi hermano, y de veces sí, se levantan peticiones de oración. Y mi hermano, en mi iglesia se levanta. No voy a hablar de esta iglesia, pero mi hermano, tal vez usted se dé cuenta ahorita que voy a mencionar esto, pero se levantan, sí, pastor Francisco, pido oración porque mi hijo sea sanado, porque un mejor trabajo, porque Dios provee un vehículo y Dios lo provee en su gracia y misericordia, mi hermano, pero hay rara el creyente que, Señor, pastor, le pido que oremos. ¿Por qué? Porque Dios envíe más obreros, que Dios levante obreros de la iglesia, de nuestra iglesia. Y mi hermano, ¿cómo nos hace falta orar? Y la situación es apremiante, es necesaria, es importante, es urgente de que como iglesia, como creyentes, mis hermanos, oremos a Dios porque Dios envía obreros. ¿Qué es enviar? Es darle, que Dios dé el puchoncito para que familias de nuestra iglesia salgan a predicar el Evangelio. Se necesitaba el poder de Dios, y se necesita el poder de Dios para que un demonio fuera expulsado de una persona. Igualmente se necesita el poder de Dios para que Dios obre en un corazón de un hombre, de una mujer y de una familia, para que salgan a otro país a predicar el Evangelio. Y debemos estar involucrados en estar orando. Y dijo, y al ver las multitudes tuvo compasión por ellas, y dice el versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Pero no se quedó allí. Dijo, rogad
pues al Señor de la mies, que envió obreros a su mies. Y esa oración debería estar incluida en nuestra oración como iglesia y como individuos. Y mi hermano, tenemos hijos, vamos a orar por nuestros hijos. Y la verdad, pastor, yo atravesé esto, que yo oraba, Señor, manda una persona que vaya a mi gente a predicar. Y no sé por qué al momento se me clavaba un pensamiento, ¿y tú? No, yo no. Señor, te ruego que alcanza a mi pueblo con el Evangelio. Mi familia no conoce el Evangelio. Señor, ten compasión de mi gente. Ten misericordia y envía a alguien quien les predique el Evangelio. Y constantemente, pastor, se me viniese el pensamiento al momento de estar orando, ¿y por qué no vas tú? No escuchaba una voz, pero se viniese ese pensamiento a mi corazón. Dios obró a través del tiempo, orando por Perú y por México. No quería ir a México porque soy mexicano, sino yo quería estar en el centro de la voluntad de Dios y empezar a orar por Perú. Pero Dios me fue guiando para México. Pero cómo nos hace falta que oremos por obreros, que roguemos, mi hermano. Señor, cómo te ruego con todo mi corazón que envíe obreros a tu mies. Señor, envía obreros a nuestro país, a otros países allá donde adoran a muertos. Señor, te ruego que envíe obreros. Y Señor, te ruego, Señor, que envíes a gente de mi iglesia, familias de mi iglesia. Señor, te ruego que ese pequeñito que me has dado, te ruego, si es tu voluntad, envíalo, que primeramente sea salvo y Señor, obra en su corazón, llámalo y que se vaya a otro país a predicar el Evangelio. Señor, te ruego por obreros. Y mi hermano, yo estoy agradecido con Dios que Dios me ha dado. Tal vez ahorita los va a conocer a Benjamín y Obed y mi hermano, y son tremendos. Y mi hermano, el hermano de Puerto Rico, y el pastor se dio cuenta, mi hermano, pero yo tengo esperanza, y mi hermano, en que Cristo va a obrar, van a ser salvos, y le ruego, y la oración, incluso mi esposa le digo, tú pides mucho. Nos paramos a las 4, cuando tengo oportunidad voy y trabajo, cuando estamos allí en el pueblo, y nos paramos a las 4:15 y oramos por Benjamín y Obed especialmente. Batallamos. Es un niño tremendo, la gente lo puede poner, apuntar, ese niño es tremendo, inquieto, sí, pero mi hermano, yo tengo esperanza en Cristo que Dios va a obrar a través del tiempo. Y mi hermano, y mi oración, y mi esposa dijo esto, Señor, que ellos sean hombres de Dios. Y mi hermano, dije, wow, qué gran oración. Y mi deseo, mi hermano, es de que Benjamín y Obed vayan y Señor, úsalos como misioneros, como pastores. Y Señor, si es tu voluntad de que él se vaya a África y se case con una negrita, gloria a Dios, mi hermano, porque para eso me lo ha dado. Me ha dado una hermosa niña, mi hermano, que mi hermano, tengo mi deseo que se case, sí, pero que se case con un hombre, y mi hermano, que ese hombre sea un hombre de Dios, mi hermano, pero nuestro deseo es de que Dios levante obreros dentro de la iglesia y en nuestra propia familia, incluido nosotros. Pero usted está orando por más obreros, está participando en la necesidad de obreros. Y mire, para terminar, nos hace un llamado a la compasión por las multitudes. Ver la necesidad de obreros y orar por más obreros. Pero tres razones por las cuales no oramos por más obreros. La primera, no tenemos compasión por la gente, no vemos a las multitudes como Jesús las veía. La segunda, tenemos compasión solo por las necesidades físicas y materiales. Y la tercera cosa, no entendemos la importancia de la oración por más obreros. Y cuando haya esas cosas en nuestra vida, mi hermano, no vamos a orar por más obreros. Y si en algo tenemos el tema, la necesidad de obreros, sigue siendo mucha.
¿Y de dónde van a salir los obreros? De la iglesia local. Pero también debería de haber obreros aquí haciendo la labor de Dios junto con la iglesia local, predicar el evangelio. Y estoy convencido que todo aquí que está sentado en este lugar, en estas sillas, todos los que estamos aquí presentes, deberíamos de predicar a Cristo. Todos, todos, sin importar la edad o el trasfondo tal vez cultural o tal vez el trasfondo religioso que uno haya tenido, pero debemos de predicar a Cristo. Dios necesita a hombres, aunque estén ya avanzados de edad, pero entregados a Cristo. Que el resto de sus años se los rindan a Cristo. Necesita jóvenes y señoritas que estén rendidas al servicio de Cristo. Y hay una necesidad de obreros. ¿Usted está orando por obreros, hermano? Vamos a orar, Padre eterno. Gracias te doy, Padre, por tu amor y gracias por tu gracia. Y Padre, como te ruego, Dios, que usted siga obrando en nuestros corazones. Y Padre, gracias, Padre, porque usted nos da la bendición de participar, mi Dios, en tu obra, Dios. No de salvar a la gente, Padre, porque solamente Cristo es el quien salva, Dios, sino, Padre,